Muy buenas tardes, amigas, amigos de Palabra del Deporte. Gusto saludarles, qué bueno que se encuentran por acá con nosotros. Miércoles, increíblemente ya 26 de enero de 2022. Y en el programa en el que estaremos platicando muchos temas, en unos instantes saludo a mi querido Christopher Rivera, también a mi querido Hugo Villagómez. Vamos a tratar de enlazarnos también con el señor Emanuel Campa, porque ayer me preguntaban que si habíamos hablado de lo del béisbol. Ayer no hablamos mucho del tema del Salón de la Fama, porque todavía no se daba la votación. La votación fue alrededor de las 5:30 de la tarde, tiempo del centro de la República. Yo había puesto sobre la mesa, pues, las pocas probabilidades que tenían algunos legendarios peloteros, pero polémicos peloteros, de ingresar al recinto de los Inmortales en Cooperstown, y se confirmó. El béisbol tiene el Salón de la Fama más difícil para ingresar. Necesitas el 75% de los votos, y estuvo muy cerca ayer de darse una ocasión más en la que ningún jugador habría sido inmortalizado. Apenas rebasó ese 75% David Ortiz, cuarto dominicano en la historia que ingresa al Salón de la Fama, y ha generado muchos comentarios, polémica, porque Ortiz supuestamente tuvo un examen positivo a alguna sustancia prohibida en 2003, cuando todavía no se hacían los controles antidoping. Esto empezó después, a partir de 2004. Y bueno, pues ya platicaremos del tema, si se puede, con el señor Campa, y si no, también le puedo preguntar a Hugo y a Christopher su opinión al respecto de si el Salón de la Fama está mal en no tener, o mejor dicho, es un Salón de la Fama incompleto en no tener a Barry Bonds, a Roger Clemens, con la polémica que esto implicaría. Kurt Schilling quedó fuera también. Schilling, que además ha sido muy polémico por temas políticos, más allá de lo que hizo en el Diamante. Estaremos platicando también del primer técnico cesado en el fútbol mexicano. Aprovechando la fecha FIFA, Atlético San Luis hace el movimiento. La selección se encuentra allá en Kingston, en donde pues viajó, o a donde viajó, sin dos futbolistas. Ya se sabía lo de Raúl Jiménez y se terminó confirmando lo de César Montes. Tampoco viaja con el equipo. Claro, se sabía también lo de Irving Lozano, que está suspendido. Ya platicaremos de esos temas. Y por ahí alguien me decía que no me olvidara de Eddie Van Halen. Le mando un fuerte abrazo a mi querido Benny Levy, Benny Van Halen, como le digo yo. Me acaba de incluir ahí en un chat de puros rockeros. No conozco a la mayoría de los del chat, pero son, por lo que ya he podido ver en 2 días, son locos de la música. Y bueno, pues él es un loco de Van Halen, es su gran ídolo, Eddie Van Halen, que falleció un 6 de octubre del 2020 y que hoy habría cumplido años. Eddie Van Halen, nacido en Ámsterdam, allá en los Países Bajos. Fenomenal guitarrista. Ya me quiere expulsar Benny del grupo. Apenas me incluyó ayer y ya me quiere expulsar hoy porque le dije que no tengo ningún disco de Van Halen. Y pues le dije que no puedo mentir. Si no, iba a parecer así político mexicano, de esos que un día dicen una cosa y otro día dicen otra y les crece la narizota. Y yo no le podía mentir. No tengo música de Van Halen, no me molesta la banda. Sobre todo me gusta la época con David Lee Roth y me trae muy buenos recuerdos. 1984, ese álbum con Jump, principalmente ese famoso video en el que veíamos a David Lee Roth mostrar su agilidad. Y después terminó la estancia de David Lee Roth en ese momento con ese álbum, y entraría más adelante Sammy Hagar. En la época de Sammy Hagar tiene buenas canciones, Right Now, por ejemplo, pero nunca le he agarrado la onda a Van Halen. Me parece una buena banda. Y por supuesto, Eddie como guitarrista, pues, fenomenal guitarrista, no hay duda que es uno de los más grandes, un innovador de la guitarra. La banda, pues no, nunca le he agarrado la onda. He tratado de escucharlo. El primer disco me parece muy bueno, y sobre todo esa primera etapa, Diver Down, y también los 2 primeros discos, sobre todo, me parecen muy buenos. Pero no termino de ser aficionado de Van Halen, pero hoy lo recordamos sin duda. Quienes son rockeros, pues han escuchado algunos de los fabulosos solos, riffs de Eddie Van Halen, que para los rockeros se convirtió en una especie de Judas traidor, porque empezó a utilizar los sintetizadores en el álbum de 1984. Entonces, bueno, pues ahí mostró que era un músico muy talentoso. Entonces hoy recordamos a Eddie Van Halen, nacido un 26 de enero del año del 55, allá en la capital de los Países Bajos. Mi querido Christopher Rivera, sé que eres un fanático de la guitarra, es tu instrumento favorito, eres guitarrista. Antes de entrar al tema de los deportes, ¿te gusta Van Halen, o por lo menos te gustaba Eddie Van Halen como guitarrista? ¿Qué me dices, mi Chris? Te saludo con gusto. Hola, mi querido Juan Carlos, amigos de Palabra del Deporte, un gusto saludarles. Un fuerte abrazo, querido Hugo. Me gustaba más Eddie en solitario, me parece que tenía un poco más de oportunidad de expresar su sabiduría en la guitarra. Yo estoy convencido que si hacemos una lista, por lo menos ahí está en el top 20, sin lugar a dudas, este personaje. A la banda, yo, sinceramente, señor Juan Carlos, yo no conozco mucho de la banda en lo general. A mí tampoco me llamó, no fue un imán para mí,
Hay otras bandas que inevitablemente que en aquella época, por supuesto, a mí me llamaban más la atención, o por lo menos que son contemporáneas, pero nunca le agarré ese gusto a la música de la banda, así que pues no se me vayan a enojar tus cuates, mi querido señor Juan Carlos Veraza, pero grandes músicos, eso sí, en lo general todos. No, pues te digo que a mí ya me quiere echar mi querido Benny del chat. Me mandó un mensaje hace rato para decirme que me va a expulsar del chat al que apenas fui incluido el día de ayer. Mi querido Hugo Villagómez, Hugo, eres más de mi edad, un poco más joven que yo. Me imagino que recordarás, por supuesto, ver en MTV esos famosos videos, Hot for Teacher también, de ese álbum de 1984. Pues, ¿qué me dices? Nada más rapidísimo antes de entrar a los deportes para que no se me enojen los fans de los deportes que después me dicen, no es programa de música, pero le damos su pequeño espacio. ¿Cómo estás, mi querido Hugo? Siempre un gusto saludarte. Todo bien, Juan Carlos, un placer y particularmente desde mi punto de vista el álbum que más me llenó a mí fue precisamente el de 1984. Es el que a mi gusto llena todos los requisitos en cuanto a lo que a mí me puede gustar. Y recuerdo esa época oscura ya al final, entre que volvía y no volvía David Lee Roth. Sí. No sé si te acuerdas que llegó a tener al vocalista de Extreme en algún disco, no sé si es por el 98. Sí, a este Sharon, ¿no? ¿Se apellida? Sí. Sí, era un disco ya muy muy triste, o sea, no quiero hacer los pedazos, pero sí ya hay maniobras desesperadas de la banda tratando de resurgir. Incluso hubo un perdón después a Sammy Hagar. Bueno, en fin, un regreso fallido para una entrega de MTV, de unos premios MTV también de David Lee Roth. En fin, sí. Polémica la banda. A mí, te digo, el álbum 1984 me parece fantástico. Sí, es un buen álbum y me gustaba la voz de David Lee Roth y no tanto la de Sammy Hagar. Y Sammy Hagar pues le puso otro toque a la banda, se me hizo que se suavizó el sonido de la banda, sin decir que eran metaleros, pero era más pesado ese inicio con Van Halen 2, Women and Children First, el Diver Down que mencionaba yo, toda esa época hasta llegar al 1984 y ahí es cuando David Lee Roth se fue a cantar Just a Gigolo y California Girls y pues no le fue muy bien a David Lee Roth. Tipo muy, muy carismático, con una muy buena voz. Pues los temas sobre la mesa, ustedes son, antes que otro deporte, pues son más futboleros, aunque les gustan los deportes en general. Pero hablando de fútbol, pues rápido les pregunto, primer técnico cesado en el fútbol mexicano, así de rápido. San Luis le da las gracias a Marcelo Méndez, que no estuvo mucho tiempo en el fútbol de nuestro país, con solo 4 triunfos en 21 partidos. Fueron más derrotas que empates incluso, y pues la realidad de un fútbol con torneos cortos, no digo que en torneos largos no se den despidos rápidos, ocurren también, no quiere decir que nada más es exclusivo de los torneos cortos o del fútbol mexicano, pero es una realidad que al tener torneos cortos esto ocurre mucho más seguido, y si tomamos en cuenta el cierre del torneo anterior y tomamos en cuenta el inicio de este torneo, pues la directiva de San Luis ha dicho basta y a buscar nuevo técnico. De momento tienen un técnico interino y a esperar que con los días, que tienen un poco más de tiempo gracias a la fecha FIFA, encuentren al indicado para enderezar el rumbo de un equipo que desde que regresó a Primera División, pues ya ha pasado, si no me equivoco, por 6 técnicos desde el 2019, muchos técnicos por allá en San Luis Potosí. Me parece, Juan Carlos, que es una medida un tanto natural en este caso. Yo creo que el proceso ya no tenía caso. Si habría momento de reaccionar es cuando el torneo prácticamente está recién nacido. Solamente 4 triunfos, tú lo has dicho, mi querido señor Juan Carlos Veraza, de este técnico uruguayo. Esto es lo que pasa cuando, y lo decía en su momento también Hugo Villagómez en Imagen Deportiva y también en estos micrófonos, pues cuando traes entrenadores que sinceramente te seducen con muy poco, seducen al directivo mexicano con muy poco. Con todo respeto para el fútbol de Uruguay, que no necesariamente de pronto la liga se refleja a nivel selección, que de pronto hay una confusión, son modelos y esquemas de trabajo quizás distintos, pero que ejecutan de diferente manera. Mejor la parte de selección nacional, donde han vivido un proceso con el señor Tavares muy importante, ¿no? No necesariamente pasa eso. Lo que pasa en tu club, pasa en selección. Y en este caso, con todo respeto para el fútbol de Uruguay, pues Marcelo Méndez o este entrenador, sinceramente, no tenía mucho que presumir. No tenía mucho que presumir, pero de pronto levantó la mano un representante, le dijo, oye, ¿sabes qué? En el Liverpool de Uruguay tuvo arriba del 63% de efectividad, con eso bastó para que llegara a México, para que le paguen muy bien, y de pronto
pues se da cuenta de una triste realidad. El fútbol mexicano es muy distinto, son procesos muy rápidos, tienes que tener la capacidad para hacer funcionar a tu equipo casi de manera instantánea, lo tienes que hacer jugar bien, lo tienes que hacer sumar puntos prácticamente en el arranque del mismo para que sobre el final, ante la volatilidad que existe en la Liga MX, ese colchón que hiciste te permita acceder a la fase final, que dicho sea de paso, la fase final en el fútbol mexicano, Juan Carlos, Hugo, pues es todavía un poco más cómoda, ¿no? Para involucrarte en ella con este tema del repechaje. Entonces, se da cuenta o se dan cuenta en San Luis, no sé quién haya sido, sinceramente, no sé qué personaje de manera puntual de la directiva de San Luis, que este hombre, pues simplemente no llevó un buen proceso con el equipo, apenas arriba del 30% de efectividad con el equipo en 21 partidos, me parece muy poco para un técnico que vino a cobrar muy bien, capacidad de reacción, apenas arranca el torneo, ojalá sea una buena estrategia para esta institución. Mi querido Hugo, ¿qué piensas de este tema? Y de acuerdo con Christopher, en que a veces, pues sin hacer mucho en su país de origen, hay técnicos que consiguen, por el motivo que sea, llegar al fútbol mexicano, y se supone que la Liga MX lo que busca es ser una liga de mayor nivel. Entonces creo que se debería buscar, si ya vas a decidir no darle espacio a un técnico nacional, pues creo que debería ser por lo menos para que llegue un técnico que, sin ser de renombre, pero que por lo menos en su país haya hecho algo muy importante. Y aunque el último torneo de este técnico uruguayo con el Liverpool allá no fue malo, de hecho fue un torneo bastante bueno, pues tampoco hay tanto que presumir, no una carrera brillante, en una carrera corta, y a veces llegan así, y no quiero decir que no sea un buen técnico, sino que a veces también el proceso de adaptación al fútbol mexicano cuesta trabajo, tiene su complejidad ser técnico en México, y pues parece que el señor Méndez no pudo con esa complejidad. El paquete pues le quedó grande, por lo menos en San Luis, y ya no lo veremos más dirigiendo al Atlético. Y sin rumbo, Juan Carlos, Christopher, la verdad, la directiva de San Luis, que sabemos hace un año exactamente, el verano pasado estaban a punto de cerrar ya la venta del equipo porque se dan cuenta precisamente de las complejidades de las que habla de fútbol mexicano, de los manejos, etc. Y bueno, probaron con Leonel Rocco. A Leonel Rocco le pasó exactamente lo mismo, a pesar de tener un poquito más de experiencia, sí. Terminó siendo cesado por el equipo Atlético de San Luis. Y aquí lo que me llama la atención, Juan Carlos, es que se dan cuenta en la fecha 3 de que el proyecto no va más. Coño, o sea, ¿cuánto oportunidad le das? O sea, le refuerzas al equipo, le traes 2 jugadores que él solicitó, un uruguayo, por cierto, y le das 3 fechas, y ahí te das cuenta que no sirve y que no van a avanzar con este proyecto. Me parece que están dando la solución efectista de que aprovechemos la coyuntura de la fecha FIFA y despidamos al técnico para buscar un golpe de efecto inmediato. Y esos no son los proyectos que funcionan, Juan Carlos. No, sin duda. Vámonos a la pausa. HVD 79, C. Rivera Deportes, JC Veraza, para que estén en contacto con los tres. Primera pausa del programa y regresamos por acá a Palabra del Deporte. Continuamos, amigas, amigos de Palabra del Deporte. Son las 15:46, tiempo del centro. HVD 79, para que estén en contacto con Hugo. C. Rivera Deportes, con el señor Christopher Rivera. JC Veraza, con V y Z, con su servidor. Estaba viendo una nota, no tiene que ver con lo musical. Para quienes tienen el servicio de streaming musical, no voy a dar nombres porque después me lo van a cobrar los de ventas. El que es verde, ya sabrán ustedes, famosísimo, pues acaban de anunciar que están en proceso de quitar el catálogo musical de Neil Young, a petición del propio Neil Young, porque está indignado que en ese servicio de streaming está un podcast de este polémico Joe Rogan, que sale en las peleas de la UFC. Un charlatán. Sí, con el tema de las vacunas, recomendándole a la gente hacer cosas que ponen en peligro su vida, en lugar de ir con la ciencia. Ahora resulta que el señor Rogan sabe más de ciencia que los científicos. Y pues Neil Young, que se ha rehusado a hacer conciertos, ha dicho que hasta que no pase la pandemia, que le parecería irresponsable regresar a los escenarios, por más que extraña los escenarios. Y pues Neil Young pidió que quitaran su catálogo, y ya lo quitaron, o están por quitarlo, según confirma The Hollywood Reporter. Entonces, para quienes tienen ese servicio de streaming y son fans de Neil Young, pronto se van a quedar sin escuchar al maestro Young ahí como información nada más. Nos llegan congruencia, ¿no, Juan Carlos? Sí. Congruencia es lo que esas voces críticas que tienen poder sobre la población mundial, creo que es lo que hace falta en este mundo tan caótico en el que cualquier charlatán puede opinar de cualquier tema. Creo que esas voces críticas y ese tipo de manifestaciones en contra de cierto tipo de situaciones es lo que se necesita en este mundo. Sin duda, bien. Yo soy fan de Neil Young y ahora soy mucho más fan todavía, es uno de mis grandes ídolos.
Les recomiendo que no hayan escuchado música de Neil Young, escúchenla. Puede que no les guste, pero denle la oportunidad. El Unplugged es maravilloso. Sí, buenísimo, buenísimo. Qué buen Unplugged, de lo mejor que existe en música acústica, digamos, en la ejecución acústica, ¿no? De un artista recomendable. Sí, no es un virtuoso de la guitarra, pero con su sonido muy particular, uno sabe que es él, y con su voz tampoco es un gran cantante, pero es un gran compositor, un grande Neil Young, y pues nada más como información para quienes tienen ese servicio en el que escuchan música. Oye, Juan Carlos, sí, rápido, nada más. Adelante, mi Hugo. Complementando informaciones, no, esto sí es más de la mano del fútbol. El Barcelona está a nada de cerrar un trato, vamos a ver todavía si se confirma, precisamente con esta compañía de streaming musical, y se convertirá en uno de los sponsors más caros de la historia del fútbol español. Bueno, pues es un buen dato, y le urge dinero al Barcelona, que recibió la mala noticia de lo de Ansu Fati. Veía tu tuit, te mencioné el jueves, mi querido Hugo, con el tuit que dabas de Ansu Fati, o el jueves o el viernes, ya no me acuerdo qué día te mencioné, puede que fue el viernes, después de la eliminación del Barça contra el Athletic, salió lesionado Ansu Fati, y ponías ahí que pena que las lesiones no dejan a este joven, que es talentosísimo, pero pues, si no puede estar en la cancha, de poco le sirve al Barça, y el Barça al que le urge pues empezar a crecer. Tiene varios jugadores jóvenes, parece que esta puede ser una buena generación de la Masía, pero ya y decidió no operarse, Juan Carlos. Decidió no operarse, así es. Es crucial, yo hoy respeto la decisión del futbolista, pero ahí es donde te das cuenta lo afectado mentalmente que está el muchacho de 19 años con tantas operaciones fallidas en la rodilla, y ahora es un tema muscular. Ojalá y no recaiga, porque ya es un tema preocupante para él, y mentalmente le está pasando factura. Cualquier futbolista sin esos antecedentes creo que optaría por la operación, y el perderse 6 meses para él, yo creo que debe ser angustiante en año mundialista, ¿no? Sí, claro, entonces estará fuera de inicio 2 meses al no tener la cirugía, pero ya veremos, pues es una decisión arriesgada, y ojalá lo podamos ver en la cancha. Me gusta mucho ver jugar a Ansu Fati, y es una pena la cantidad de lesiones. Llegan mensajes del público, el buen Charlie Mills, que dice que hagamos un programa de NHL, en donde están las cosas bastante interesantes. Me mandabas un tweet, Charlie, con unos goles de los Pingüinos en su partido, creo que fue de ayer. Ayer ganaron mis Islanders, pero qué temporada tan difícil. A ver, les pregunto, señores, ayer medio Pablo puso el tema sobre la mesa, se ha vuelto polémico lo que declaró Héctor Herrera, y Gerardo Solís, al que le mando un fuerte abrazo, me manda palabras de Beto García Aspe, que Beto García Aspe fue capitán de la selección, fue un referente del fútbol mexicano. Una vez que apareció en la selección, no volvió a irse de ahí en mucho tiempo, era uno de esos que estaba siempre convocado con el tricolor, y que ponía lo que hay que poner. Muy entrón Alberto García Aspe, además del talento que tenía, de esa zurda poderosa y educada, pues era un jugador con una mentalidad férrea. Claro, llegó a tener aquel momento en el que falló el penal contra Bulgaria, en el partido en el que él ya había anotado un penal en el tiempo regular, y le contesta Herrera y dice: el Estadio Azteca siempre ha pesado. El problema de hoy en día es que la afición mexicana ya está cansada de ver a ciertos jugadores que solamente se preocupan por ponerse cremitas en la cara para verse guapos, comprarse el mejor gel y competir para ver quién tiene más seguidores en Instagram. Ayer ya no platicamos mucho del tema, pero sin caer tanto en polémica y si se ponen cremita o no, ¿qué piensan ustedes de este tema? Que más bien el público sí está cansado de los futbolistas que no ponen lo que hay que poner, que se cuidan en demasía cuando viajan de Europa acá, los que juegan en Europa, incluso los que están pensando en ser estrellas del fútbol mexicano, y que eso ha llevado a que se haya dado un rompimiento de relaciones entre la afición, que aún así va al Estadio Azteca, no en los números que solía ir, pero va al Estadio Azteca, pero que rápidamente se le voltea al tricolor. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Tiene Herrera razón? No pesa, pero no pesa por culpa de los propios futbolistas. John de Luisa dice que sí pesa el Estadio Azteca. ¿Qué me dicen ustedes al respecto? Fíjate, Juan Carlos, que yo voy a hablar bajo la experiencia que he tenido primero como periodista y posterior como aficionado, que creo que es basta, ¿no? Al final de cuentas, me ha tocado seguir a la selección, me ha tocado durante algunos años. Y fíjate, Juan Carlos, yo no estoy de acuerdo con nuestro compañero Pablo Carrillo, que ayer decía, no pesa. Yo creo que la selección mexicana, o mejor dicho, la afición de la selección mexicana tiene una identidad de hoy y de siempre.
siempre ha sido una afición un poco más familiar, siempre ha sido una afición un poco más calmada, siempre ha sido una afición que va a ver el partido con el chiquitibum, con el disfrutar los momentos cuando se tienen que disfrutar, aquella Copa Confederaciones del 99, aquellos maravillosos partidos previos a la Copa del Mundo de 1994 y posterior a ello, siguiendo a la selección nacional, Juan Carlos, en la cancha del Estadio Azteca, pues es la afición que yo siempre he conocido, sinceramente. Esta afición no se puede comparar con la afición de Honduras, no se puede comparar con la afición de El Salvador, no se puede comparar con la afición de Costa Rica, que son aficiones que generan un entorno hostil, pero esas aficiones siempre han sido así, siempre le han puesto a la selección mexicana, en el caso de El Salvador, mariachis, o mejor dicho, ruido en la madrugada para que no se concentren, les avientan de todo. Esa es la afición del Salvador, esas son las aficiones de Centroamérica. La afición de México, por lo que yo he visto en mi papel de aficionado y en mi papel de periodista, siempre ha sido una afición calmada, siempre ha sido una afición con esa identidad de tranquilidad. Ahora, después, con base a los resultados, pues esa tranquilidad todavía se nota más, Juan Carlos, sinceramente. Yo sí estoy de acuerdo que de pronto el aficionado se aleja porque no es capaz de mostrarte esa continuidad, esa estabilidad en términos futbolísticos con un entrenador y con otro y con el que me digas. Es una selección que va cambiando constantemente procesos y en lo futbolístico no puede generar una identidad. Nos alcanza, como decías ayer, para llegar al Mundial, calificar y quedarnos en la antesala de un quinto partido. Y por ahí, si nos va bien en Qatar, cambiamos la historia. Pero esa es la selección nacional. Y el aficionado, cuando se da cuenta que ve más de lo mismo, pues simple y sencillamente dice, ¿para qué pagar hoy mucho dinero? Hoy cuesta mucho dinero ir a la cancha del Estadio Azteca, es una buena inversión si llevas por lo menos a 3 familiares, 5, etcétera, comer en la cancha del Estadio Azteca, pagar el ticket, pasarla bien, es un gasto importante para una familia ordinaria mexicana. Entonces se combinan muchos factores. Por un lado, la afición mexicana siempre ha tenido una identidad de tranquilidad. Por otro, evidentemente el aficionado se aleja porque los resultados no dan. Hugo, ¿qué opinas? Ahí voy un poquito más. Creo que hay 3 puntos fundamentales y no me voy a extender mucho en el tema. La principal, y coincido con Christopher, más allá de lo familiar que es el ambiente, yo creo que es otro perfil, el tipo de aficionado que va a ver a la selección mexicana. No es el aficionado que tradicionalmente va los fines de semana con los equipos. Ahí hay más cuestión de sponsors, invitados, la gente casual que se acerca al fútbol y que se les hace fácil al minuto 5 empezar a silbar porque no les agradó la actuación del equipo mexicano. Factor importante también por el cual supuestamente el Azteca no pesa es, uno, sabíamos que lo que realmente pesaba, Juan Carlos, Christopher, era el horario demoledor a las 12 del día, un domingo. Era impresionante cómo salían fumigados tanto equipos centroamericanos como norteamericanos, Canadá y Estados Unidos concretamente. Eso ha influido muchísimo en el rendimiento de la selección. Otra que también afecta es que los futbolistas que están actualmente con la selección mexicana pues también vienen de Europa y les cuesta el adaptarse a la altura. Entonces, otro factor más. Y el último que creo que es importante, las remodelaciones que ha sufrido la cancha del Estadio Azteca, lejos de hacer un estadio pues más futbolero, lo han hecho frío, Juan Carlos. Ya no sientes la presión. Yo recuerdo de niño cuando salía de los vestidores, cuando veía el monstruo que era ver 120,000 personas apoyando a la selección, por más que se callaran al minuto 10, porque también hay que decir eso, la afición de la selección empiezan con los soles y al minuto 15 ya se apagaron, y eso ha pasado desde la selección de Mejía Barón, de Menotti, etcétera, etcétera. Somos una afición que si no nos regalan goles rápidos, nos desesperamos. Y ese monstruo que veían los equipos centroamericanos cuando salían a la cancha de Estadio Azteca con un sol radiante, contaminación, y veían todo poblado, creo que era lo que imponía. Ahora con tanto pegote que se le ha hecho al estadio, me parece que se ha hecho un estadio frío y que lejos de imponer, pues ya los rivales lo toman más bien como una situación más y saben jugar ya en la cancha del Estadio Azteca. Claro, ahora, rapidísimo, sé que vamos a la pausa, pero la afición mexicana, fuera del país, en Copas del Mundo, por ejemplo en Rusia, donde ahí estuvimos, Juan Carlos, en ese primer partido del Mundial, estaban cagados los alemanes. Ahí pesaba, ahí en Luzhniki. Entonces, sí llega a pesar de alguna u otra manera el aficionado. Pues vámonos a la pausa. Ahí está el punto sobre la mesa. Se ha generado polémica con estos comentarios. HVD 79, C. Rivera Deportes, JC Veraza. Vamos a la pausa y de regreso platicamos con Emanuel Campa, pues hablando de polémicas, la polémica del Salón de la Fama de las Grandes Ligas.
@JCVeraza. Twitter, @CRiveraDeportes. Continuamos, amigas, amigos de Palabra al Deporte. Por ahí veía, hablando de cumpleaños, veía que no sabía que era cumpleaños de Checo Pérez. Acabo de ver la felicitación ahí de Red Bull, de la escudería. Entonces, una felicitación para el piloto mexicano que está en la Fórmula 1 y que pues ya tiene a los aficionados esperando que arranque una nueva campaña del máximo serial del deporte motor. Y también vi que era cumpleaños, o es cumpleaños, del mejor jugador, el mejor anotador, por lo menos. Yo diría que sí es el mejor jugador de hockey de todos los tiempos, ya que Charlie me decía que hablara de hockey. Wayne Gretzky cumple años el día de hoy. Qué fenómeno era Gretzky. Era como el, no sé si quieren, el Maradona, el Messi, el Pelé. Qué capacidad para anotar goles. A pesar de lo delgadito que era, y que es un deporte muy rudo el hockey, pues eso no importó. Y al revés, con lo delgadito era muy rápido de mente. Y pues convirtió en una franquicia que no existía como Edmonton en la franquicia dominante de los 80s. Ganaron varias Copas Stanley por ahí. Llegaron a ganar una ya sin él más adelante. Tenía un equipazo Edmonton, pero el número 99 destacaba, por supuesto. Y después llegó aquel movimiento en el que se fue a Los Ángeles. Hay un 30x30 de ESPN muy recomendable de Kings Ransom, se llama, de cuando se va a jugar de Edmonton al sur de California. Y llegó a unas finales, no pudo ser campeón ahí. Ahí está el grande Great One, como le dicen, el grandioso Wayne Gretzky. Nos dice Bruno Pérez que no se enojen los fanáticos del deporte. No hay deporte sin música, salvo el golf, dice. Haces muy ameno y versátil el programa. Con todo respeto para Pablo. Un abrazo desde frío Monterrey. Sí, que frío está haciendo en Monterrey. José nos dice, siguen trayendo DTs extranjeros de medio pelo y se hacen a un lado a los formados en México. Saludos. Miguel Enrique Flores dice, qué bonito es lo bonito, más días de estos mezclados, música con deportes y más cuando hablan de béisbol. Saludos desde Querétaro y nos seguimos cuidando. Saludos hasta Querétaro, por supuesto. Ya está el señor Campa, ya tenemos al buen Campa. Todavía no tenemos a Campa, pero aprovecho para preguntarles a ustedes. Ayer la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos votaron para el Salón de la Fama. Ya decía yo al principio del programa que es el Salón de la Fama más complicado para entrar, porque a diferencia de otros en donde todos los años ingresa alguien, en el del hockey, en el del básquetbol, en el de NASCAR, en el de la NFL, en este puede pasarse un año o años, pueden ser distintos años, sin incluir a nadie, porque tienen que contar con el 75% de los votos de estos especialistas. Ayer David Ortiz apenas rebasó el 75% y fue será el único inmortalizado, por lo menos de parte de la Asociación de Escritores, porque todavía quedará la parte del Comité de Veteranos. Podría ingresar alguien más por el Comité de Veteranos. Pero esos veteranos son jugadores que ya tuvieron sus 10 años de elegibilidad, pasaron los 10 años y no los eligieron, que es lo que va a ocurrir con Barry Bonds, con Roger Clemens, que son los dos más sonados, que no fueron incluidos. Ayer estuvo por primera vez en la boleta Alex Rodríguez y no estuvo ni cerca del 75%. Les pregunto a ustedes, ¿el Salón de la Fama vale menos sin estos jugadores? ¿O tendrían que estar? ¿O ustedes creen que no deben estar? ¿Que lo que hicieron amerita que no sean incluidos en el Salón de la Fama? Porque es un tema, por supuesto, muy polémico hablando principalmente del caso Bonds, del caso Clemens, y ya podemos incluir a Alex Rodríguez, que de no haber estado inmiscuido en estos escándalos, pues Alex Rodríguez en su primer año de elegibilidad pues habría arrasado posiblemente con más del 90% de la votación. Me da la sensación de que sí hay injusticia, ¿no, Juan Carlos? En ese sentido. Siento que hay por parte de estas personalidades que votan o que se dedican a elegir de alguna u otra manera en conjunto, hay mucha exigencia al respecto, ¿no? Entiendo que ya tenemos allá al señor Campa, pero yo creo que si los números, o por lo menos el talento da, los números ahí están y dejas historia, obviamente en tu novena, en tu franquicia, como por qué no, al final de cuentas, ¿no? Entonces, ahí está, nosotros estamos afectados de alguna u otra manera con el tema de Fernando Valenzuela. Hay quienes dicen que debería de estar, hay quienes dicen que no, está bien, ahí están las reglas y que han existido toda la vida. Pero bueno, yo creo que son muy estrictos al final. Me da la sensación de que sí hay una especie de injusticia hacia con muchos peloteros que le han dado mucho a este deporte. Ya está el señor Campa. Te preguntaría, mi querido Campa, ya alguna vez hemos platicado el tema. Ayer me preguntaban qué opinaba yo de que no estén en el Salón de la Fama. Mira, si pienso en Barry Bonds, previo a que lo vimos transformar su cuerpo, nos enteramos años después que con abuso de sustancias prohibidas,
pues el Barry Bonds de Pittsburgh, de los primeros años en San Francisco, con eso le habría valido ser jugador del Salón de la Fama. Yo creo que el talento de Bonds es de Salón de la Fama, era un gran bateador. Todo lo que dicen es que a Bonds le dolía ver cómo otros jugadores menos talentosos que él, como Maguire y Sosa, se llevaban los reflectores cuando empezaron a utilizar sustancias que en ese momento no eran prohibidas, pero que después se consideraron prohibidas. Y pues eso llevó a Bonds a unirse a este laboratorio, el famoso laboratorio Balco, y a usar sustancias que lo pusieron más fuerte y que le permitieron pegar más cuadrangulares. Hay quien dice, el haberse dopado, mi querido Campa, no le ayudaba a pegar home runs. Hay que tener la vista necesaria, tener la habilidad. Hay otros que dicen, puede ser que sí, pero el haberse dopado le pudo haber ayudado a estar más sano que otros jugadores como Ken Griffey Jr., al que nunca han involucrado en estos escándalos y que batalló toda su carrera con las lesiones. Insisto, por talento creo que Bonds, Clemens, Alex Rodríguez son jugadores del Salón de la Fama. Ya cuando hablamos de que se ayudaron de alguna manera u otra, pues entonces entra la polémica. Y si cuando metes a David Ortiz al Salón de la Fama y se habla de que dio un positivo en 2003 y entonces se piensa que parte de su carrera pues la jugó con sustancias prohibidas, aunque curiosamente antes de 2003 David Ortiz todavía no era una estrella tan grande del béisbol, se convirtió, mi querido Campa, en estrella más a partir del 2004, pues entonces entra todo este debate y los mismos periodistas que alababan a esos jugadores que salvaron en cierta manera el béisbol como Maguire y Sosa, pues hoy son parias de grandes ligas. ¿Qué me dices, mi querido Campa? Te saludo con gusto. Juan Carlos, Christopher, ¿qué tal? Un gran gusto saludarlos. Realmente entiendo el por qué hay quejas, ¿no? Realmente, porque incluso para mí es todavía más grave lo de David Ortiz, sin ser algo grave, sin decir que yo lo hubiera dejado fuera del Salón de la Fama, desde luego que no. Pero cuando David Ortiz lo hizo, realmente ya era prohibido, ya se estaba sancionando. En cambio, no pasaba así todavía en la época de Barry Bonds, de Roger Clemens, de Sammy Sosa, los que ya se quedaron fuera definitivamente de la boleta del Salón de la Fama, que ya no podrán ser elegibles para el próximo año. Y hay por ahí quienes dicen que podrán hacer una trampita, sí, y sobre todo si se mantiene esto del paro patronal, y por ahí hay una temporada con jugadores alternativos. Hay algunos de que hablan de la posibilidad de poner a jugar a Barry Bonds, a Sammy Sosa, a Roger Clemens, porque con una sola aparición podrían volver a ser elegibles dentro de 10 años más, algo que sería realmente una locura, pero se habla de eso porque hablan de que también muchos de sus retractores probablemente dentro de 10 años ya no votarán, entiéndase que ya no van a estar vivos para poder votar. Sí, y mira, a Bonds y a Clemens no les ayuda su personalidad, nunca fueron simpáticos con la prensa. Bonds siempre fue un tipo esquivo con la prensa, un tanto huraño, a veces hasta maleducado, y eso a veces le termina pesando a algunos jugadores, algunos que tardaron años en entrar al Salón de la Fama. Recuerdo a Eddie Murray, el gran primera base de los Orioles de Baltimore, tenía una pésima relación con la prensa y eso siempre le afectó, o parecía que le afectaba, aunque los colegas de la prensa decían que no tenía absolutamente nada que ver. Y pues hay comentarios por ahí, me dice José Luis Camacho, que el Salón de la Fama vale menos sin esa generación de grandes peloteros, porque yo insisto, muchos de ellos iban rumbo al Salón de la Fama y después para alargar su carrera, como el caso de Clemens, que ganó 4 de sus 7 Cy Youngs ya después de los 34 años, entonces uno se pregunta, ¿a esa edad seguía lanzando así? Aunque, bueno, Nolan Ryan seguía lanzando juegos sin hit ni carrera después de los 34 años. Lo cierto es que el béisbol de grandes ligas tiene este tema, mi querido Campa, mi querido Christopher, mi querido Hugo, porque hay quienes incluso dicen que el Salón de la Fama está incompleto al no tener al máximo hitero de todos los tiempos, que es Pete Rose, por el tema de las apuestas. Pete Rose a mí me parece que... Y ahora que tampoco el máximo jonronero. Y ahora el máximo jonronero, porque el récord ahí sigue, no se lo han quitado. Muchos le ponen el asterisco, pero nadie le ha quitado el récord a Barry Bonds. Entonces entra esta enorme polémica y como dices, ya estos peloteros pasaron sus 10 años y de la única manera que podrían ingresar es si más adelante el comité de veteranos, alguien de ellos se apiada de la carrera de alguno de estos jugadores que curiosamente, mi querido Campa, con el paso del tiempo iban subiendo, se acercaron, ya no estuvieron tan lejos del 75%, tanto Bonds como Clemens, para ingresar al Salón de la Fama, pero ya se les acabaron los años. Sí, desgraciadamente eso es lo que termina pasando, y por eso se habla de que podría ser una opción. Realmente me parece que sería una locura, pero por ahí no lo descarten, que por ahí sea una opción poder regresar al béisbol a tomar un solo turno, y con eso les digo, podrían ser elegibles. Y sí, lo que habla lo de Pete Rose, hoy sí vemos de repente a un José Altuve, en su momento vimos a Ichiro Suzuki, que
digámosle, podrían estar cerca, podríamos pensar que estarían cerca de romper el récord de hits de todos los tiempos, pero con Barry Bonds, para que alguien rompa la marca que él a su vez rompió de Hank Aaron, realmente eso sí me parece imposible de romper. Creo que al menos en estos tiempos, con este tipo de béisbol, no se va a romper esa marca. No, ni cuadrangulares en una temporada, ni cuadrangulares en total. No te vayas, mi querido Campa, para poder cerrar bien el tema contigo, que des una última opinión al respecto. Y también te quiero preguntar sobre las reuniones que tuvieron Grandes Ligas y la Unión de Jugadores, que por lo menos dan una lucecita de que podríamos tener temporada completa e incluso el Spring Training completo del béisbol de Grandes Ligas. El Campa 21, para que sigan al señor Campa, HVD 79, a mi querido Hugo, C. Rivera Deportes, a mi querido Christopher, JC Veraza, a su servidor. Pausa, son las 16:12 y seguimos por acá en Palabra del Deporte. Ya de regreso, amigas, amigos de Palabra del Deporte. Gracias al buen Abel Rodríguez, que dice definitivo hay que promover la vacunación en contra del maldito bicho. Es irresponsable hacer lo contrario. Dice, pues, si el que no quiera que no lo haga, pero pues en este caso hay gente que le cree a estos comunicadores. Joe Rogan, creo que ese programa es el programa más escuchado de streaming, por lo menos de ese sistema de streaming. Tiene no sé cuántos millones y millones de seguidores que después le creen lo que dice el señor Rogan, que a mí no me caía mal hasta que empezó con estas locuras. Sinceramente, pues nunca he escuchado su podcast. Lo veía en las transmisiones de la UFC, que me gusta, pero no, pues ahora cuando veo que hace las entrevistas al final de los combates, le cambio, no me interesa verlo. Rosendo Paulín, gracias, mi estimado, qué bueno que te gusta el programa. Te mando un fuerte abrazo, mi estimado Rosendo. Luquia López dice, sí, ya lo chequé ayer, no me había fijado, mi estimado, lo del tiro de esquina en el partido de Santos, en el gol, que no estaba ni tocando la raya, efectivamente, pero como en este caso no había auxiliar de ese lado, el árbitro asistente está del otro lado, pues nadie se fijó de eso. Y pues sí, reglamentariamente no debió haber contado ese gol, que de poco le sirvió a Santos. De todas maneras, Necaxa lo terminó goleando. El buen Memo Collins dice, si van a hablar de NHL, también de ajedrez. Dice, ok, está bien, no me hagan caso. Está el gran Magnus Carlsen, el gran maestro campeón, por ahí jugando. Y me dice José Luis, sobre el caso de Neil Young, a mi punto de vista, creo que el no hacer conciertos. No, los conciertos no es por, en los conciertos él no ha dicho que va a dejar de hacer conciertos. Es mientras esté la pandemia. Por eso no quiere hacer conciertos. Dice que se le hace irresponsable. Lo de quitar la música de streaming, dice que lo consideras tú que es para incrementar sus ventas físicas. No, claro, por tener su música en streaming no ganan nada prácticamente los músicos. Y Neil Young odia la música en streaming porque considera que no se escucha, y tiene toda la razón. La música de streaming es un comprimido, pierde buena parte del sonido que los músicos buscaron cuando trabajaron en el estudio. Es muy bueno tenerlo y ayuda, pero nada que ver con escuchar un CD o escuchar un vinilo, escuchar un cassette, con escuchar la música de streaming. Y pues a lo mejor le puede ayudar a vender más, aunque Neil Young ya vendió el 50% de su catálogo. Le dieron por ahí creo que cerca de $150 millones. No le fue nada mal a Neil Young, pero todavía es dueño del otro 50%. Mi querido Hugo, no te escuché con el tema. Sé que también te gusta el béisbol. ¿Tú habrías votado por alguno de estos polémicos peloteros para el Salón de la Fama? Yo francamente sí, por Clemens particularmente y por Bonds también. La verdad me tocó ver el apogeo de Barry Bonds y sí, entiendo lo que dice Campa y lo que dices tú, que el resentimiento que tenía al ver cómo los otros construían a base de anabólicos su cuerpo, pues sí entiendo la rabia, y que tampoco le ayuda lo que bien mencionas, Juan Carlos, el tema del carisma. Ahí creo que es donde sentencia sus oportunidades de haber llegado a Cooperstown. Ahí, en el tema de que no es muy agraciado y la gente le tiene como cierto recelo y resentimiento, pero era una máquina impresionante de volar la pelota. Sí, sin duda. Y insisto, busquen imágenes de él en Pittsburgh, delgado, atlético, robando bases. Tuvo temporadas de 40 home runs, 40 bases robadas. Era un peloterazo, un gran jardinero. Al final ya no era tan buen jardinero porque estaba ya muy pesado, sinceramente. Con el incremento de la masa muscular ya no se movía tan bien Barry Bonds como lo hacía en su época cuando jugaba en Pittsburgh con Andy Van Slyke y con Bobby Bonilla, que era el mejor jardín que había en el béisbol de Grandes Ligas, cuando jugaron un par de series de campeonato. Me parece que fueron la de 90 y 91, que pierden con Cincinnati, después pierden contra los Bravos de Atlanta. Era un peloterazo, pero pues sí, ese punto está en su contra. Yo insisto, por talento, pues que no necesitaba eso para haber entrado al Salón de la Fama. Ya con Sosa y Maguire, que no eran malos peloteros, sobre todo Sosa nunca había sido una estrella hasta que empezó a pegar esos cuadrangulares. Mi querido Campa,
pues ahí está este tema polémico. Y yo te preguntaría sobre lo que ocurrió lunes, martes. Hubo reuniones entre Grandes Ligas, Unión de Jugadores, y por lo menos un par de cosas ha quitado Grandes Ligas, mejor dicho, la Unión de Jugadores de la mesa para tratar de que estas negociaciones sean un poco más amigables y que pueda haber temporada de béisbol y que se firme un contrato colectivo. ¿Qué me dices? Solo para cerrar el tema Adelante. del Salón de la Fama, alguien lo ponía y estoy buscando el tweet, no lo hallé, pero alguien decía que probablemente David Ortiz, alguien que obviamente llegó ahí por su carisma, pero que también se comprobó el uso de sustancias prohibidas, obviamente ya desde el año que viene, como parte del comité de verano, debería ser el principal impulsor de que peloteros como Barry Bonds, como Roger Clemens, como Sammy Sosa, puedan estar en algún momento en el Salón de la Fama. Pues esperemos que así sea. Y hablando del cierre patronal, pues sí, es ampliamente probable bueno, más bien, las probabilidades de que se llegue a un acuerdo ya cambiaron mucho a partir de esta semana. Ya hubo acercamientos, ya sabemos que ya se pusieron de acuerdo en el tema del playoff, ya se pusieron de acuerdo en lo deportivo, ya lo habíamos hablado, en cuanto a que ya no va a haber juegos de 7 entradas, ya no va a haber juegos dobles de 7 entradas, ya no va a haber hombres en base, a partir de la 10ª entrada se va a jugar como se jugaba tradicionalmente hasta que se acabe el partido sin ninguna regla adicional en entradas extra. Ya sabemos eso, falta ver probablemente lo principal, aunque lo de los playoffs me parece que es lo que empieza a envolver un poco la maraña de dinero, porque seguramente si ya llegaron a un acuerdo en cuanto a cuántos equipos van a calificar a playoff, que en este caso van a seguramente. Uy, ahí nos está fallando ahí la comunicación con mi querido Campa, a ver si lo podemos recuperar, porque pues está muy interesante. ¿Cómo va a estar el nuevo asunto? No, se nos está yendo mi querido Manuel, a ver si lo podemos recuperar, y si no, pues le marcamos mañana, porque además mañana podría darnos un previo de la serie del Caribe, que estará comenzando el 28. Estará arrancando pues precisamente el día viernes. Ahí estás listo, adelante mi querido Manuel, que te estábamos perdiendo. No. Y estaba muy interesante lo que nos decías. No sé cuántos se alcanzó a escuchar, pero decir que el tema de la agencia libre, de los arbitrajes y todo eso, me parece que ahí es donde está trabado más el asunto. Creo que a partir de los playoffs eso creo que es el principio de la negociación exitosa, que ojalá se dé. Hay muchas expectativas para que se dé, si no en esta semana, en la próxima, y que ya la siguiente pueda arrancar bien el sprint training conforme a calendario, aunque bueno, todavía es un volado realmente. Ojalá se pueda llegar a un buen término. Ojalá, mi querido Campa, porque sí, como bien dices, el tema del arbitraje, pero lo que me agradó es que ambas partes siguen firmes en algunos aspectos, pero cedieron en algunos otros, y eso muestra que hay la voluntad de llegar a un acuerdo y que haya temporada, porque de por sí hablábamos de Maguire y Sosa. Pues Maguire y Sosa, para bien o para mal, en cierta manera, con su carrera de cuadrangulares del 98, salvaron de la huelga. Así es, salvaron al béisbol después de la huelga que terminó con la temporada de 1994. Mi querido Campa, siempre un gusto, y platicamos ya sea mañana o el viernes del previo de la Serie del Caribe, que va a tener VAR y que se ve bastante interesante allá en República Dominicana. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Campa. El abrazo para ti, Juan Carlos. Claro que sí, atentos a lo que pase con la Serie del Caribe, y en especial con los Charros de Jalisco, el representativo mexicano. Sin Saludos. Duda. Ahí está el señor Emanuel Campa. Mi querido Christopher, ¿algún tema que se haya quedado por ahí que quieras mencionar antes de despedirnos? Que rapidísimo se nos ha ido el programa. Bye. Christopher, ¿andas por ahí? A ver si ahorita lo... Aquí estamos. Adelante, mi Cris. Perdón, mi querido señor Juan Carlos Veras. Nada más para cerrar la parte musical, porque me mandaron ahí algunos mensajes. Mariano Roa, le quiero agradecer. Me manda sus mejores riffs del señor Van Halen, pero pues no me mandó los que a mí me gustan. Creo que por ahí le faltó involucrar uno muy en particular que me gusta mucho, que es Hot for Teacher, donde pone a prueba el señor Van Halen su capacidad, la velocidad de sus dedos. Y me voy a ver, mi querido Mariano, muy fresa, pero a mí sí me gusta Can't Stop Loving You. Cómo chilla esa guitarra, cómo chilla esa guitarra el señor Van Halen, cómo la hace llorar en el arranque prácticamente de la canción.
Me gusta. Yo creo que por ahí, mi querido Mariano, te faltaron esas dos canciones en particular. Sí, no sé si te mandó Eruption, que por supuesto pues es un clásico, ese track en el que nada más toca ahí la guitarra, impresionante lo que hace ahí el Sí, señor. Pound Cake por ahí pone también. Sí, Pound Cake, exacto, tiene una buena guitarra esa también de la época de Sammy Hagar. Mi querido Hugo, ¿algo más? Oye, Juan Carlos Abonado, ¿te acuerdas tú los intros de los 80s en Univisión que habrían en el torneo, creo que 89-90, que habrían con Jump? Sí, claro. Era épico. Que se utilizara buena música para abrir los intros de fútbol, que se perdió un poco eso. Nada más, tres notitas rápidas, Juan Carlos. Adelante. El tema de Alfonso Davis, preocupante. Recordemos el caso de que post-COVID tuvo el tema complicado de miocarditis, inflamación del miocardio, y ahorita un cardiólogo especialista de los mejores en Alemania acaba de decirle que mínimo tendrá que estar fuera de las canchas 3 meses, o sea que secuelas importantes por COVID, y hay que estar atentos con el resto de deportistas o futbolistas que han tenido este tipo de complicaciones. Muchos también relacionan el tema del Kun Agüero con una posible complicación post-COVID, entonces hay que estar atentos a las secuelas que están arrojando ya la pandemia a nivel deportivo. Y en el mea culpa hoy, Juan Carlos, en las instalaciones del Club América, una patética conferencia de prensa en la que Santiago Baños verdad cada vez demuestra su incapacidad para manejar un club de ese tamaño, nula facilidad de palabra, la verdad le cuesta mucho expresarse. Solari se lo termina comiendo, y en los momentos, digamos, incómodos, porque la prensa, con todo respeto, es muy amistosa y muy light para cuestionar lo que está sucediendo en el Club América, pero hoy deja de manifiesto lo que estamos viviendo, esa transformación de el ódiame más bueno, ojalá y lleguemos a la liguilla, porque este plantel que armaron es de lágrima, Juan Carlos. Tristísimo con la presentación de los refuerzos del día de hoy. El último, Juan Otero, el ecuatoriano que viene de Santos, una contratación que sonó hace un mes, no se hizo hace un mes, y terminan regresando con la opción supuestamente un número 1, ya que todo el mundo los terminó bateando. Tristísimo y de lágrima lo que pasa con la América. Sí, sobre todo yo y lo decía con Paco, o sea, que me llama la atención que el América en los 80s propiciaba que los equipos dijeran que América robaba, ganaba con el arbitraje, y hoy escucho al hombre fuerte, la directiva del América, quejarse de arbitraje y decir que le pasaron ahí la lista, que fue el equipo más perjudicado el torneo pasado, y que en este torneo los han perjudicado, y que por eso perdió la cabeza uno y perdió la cabeza otro. Pues no me parecen actitudes de un equipo que se llama el más grande del fútbol mexicano, sinceramente. Creo que en América mejor que se pongan a trabajar, a revertir los malos resultados del inicio del campeonato. Y sí, no me gustó esa imagen de víctima del Club América de hoy, con Santiago Baños, sin lugar a dudas. Mi querido Christopher, te mando un fuerte abrazo, gracias. Otro fuerte para ti, mi querido Juan Carlos. Hugo, hasta mañana. Gracias, mi querido Hugo, fuerte abrazo. Gracias, y lo que viene, prepárate, porque viene una crisis en este equipo, prepárense. Ya veremos qué ocurre. Ahí está el señor Hugo Villagómez, C. Rivera Deportes, HVD79, y lo que decía Hugo también con estas notas para que las secuelas del COVID hay que cuidarse. Estos son atletas de alto rendimiento y vean cómo han sufrido. No todos, la gran mayoría no, así como la gran mayoría de las personas del planeta no, pero hay que cuidarse, no hay que minimizar este tema. Gracias a todos por los mensajes, gracias al buen Santiago Gámez, qué bueno que te gusta mucho el programa. Gracias, mi querido Joseph, mi querido Ulrich. Gracias a quien está en televisión, Talía y Toñito, y ya viene Toñito encabezando al equipo de Cristian Moreno. Ya veía al señor Portilla, se quedan con ellos en Autos en Imagen. Buena tarde, cuídense mucho, gracias.